I'm really very glad that the book is welcomed like this and that you captivated it, the spirit of the book so good. Because I think a lot of people would say, I don't want to read a book about, again, a book about the Second World War. And these people, after what you said, might be attracted to the book because the book has a very different approach uh, in a way of talking about the war. I'll let you. Bueno, pues lo primero que Lucas quiere decir es que se siente muy emocionado por la manera en la que el libro está siendo recibido, ¿no? Él siente, o sea, está muy agradecido por la manera en la que habéis recogido este libro aquí en la editorial y por haber conseguido entender y por cómo habéis capturado el espíritu de la novela, ambos, Silvia y Constantino, y está totalmente de acuerdo en que pues todos los lectores que podemos afrontar este libro como un libro de la Segunda Guerra Mundial más, una vez empezamos a leerlo es diferente y nos damos cuenta en las primeras páginas que es una manera diferente de afrontar la Segunda Guerra Mundial. I think that the title of the book, My Pequeña Guerra, is a very good title because it's all about the small war. It's not a story of the big war. There is hardly any chronology in it, as you said. It's just about the way that little people live the war. And it's a bit a sad book because it's the way it is. And he describes the way normal people live through a terrible experience. It's not, and that's very important, it's not at all an ideological book. It's not a book written by somebody who's in the resistance, who is a communist or an anarchist. It's about a human being, a small human being that lives a terrible experience and that has only one ambition: to survive with his wife and his kid, to give food to his kid and to not die in the war. That's all. And that's terrible because there is no revolt against the war, there is no way to go into the resistance. It's just about how do I survive. But that's very human, and when you read it, that's what makes the book, I think, very touching. Sí. Bueno, pues Lucas lo que quiere hacer es un inciso en el título, ¿no? En mi pequeña guerra y sobre todo en la palabra pequeña. Es decir, el libro trata sobre las pequeñas cosas y pequeñas personas que tienen que afrontar esta situación tan grande. Y bueno, precisamente es difícil encontrar esta cronología en la propia novela porque no es lo que importa. Lo importante es que el autor intentó plasmar como unas pequeñas personas que afrontan, como he dicho, este gran problema. No les interesa lo que hay en la guerra, como son las ideologías, que es lo que Lucas cree que es lo más importante. Que este libro no trata de ideologías y el personaje jamás intenta ir más allá de la lucha del día a día, de cómo voy a hacer que mi familia pueda comer mañana, cómo voy a hacer que mis hijos puedan llevar unos zapatos que no estén rotos, ¿no? ¿Cómo voy a sobrevivir? Entonces, tampoco entra en ideologías porque lo que el autor plantea es que las cosas son como son. Entonces, su único interés es sobrevivir y no intentar cambiarlo mediante luchas ideológicas. There's a very strange thing when you read the book and when you don't know anything about it.
it's not very clear who are the bad guys and the good guys. Of course, there is no doubt the Germans are there, they're the oppressors. But he hardly ever speaks about the Germans. Only once the SS comes to his house and you feel terrified. You feel terrified with him. But mostly it is about how did people in this small town in Belgium, how did they survive? And what he shows is not very pretty, because he shows the fears. He shows how people behave, how some people try to make money, how some people try to be a collaborator and try to get rich. So it's such a human book that I really would appreciate if everybody would buy it. I had to say this for the others. Sí, una de las cuestiones que más llama la atención en la novela es que no queda claro cuáles son los buenos, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Obviamente, los alemanes están ahí, pero curiosamente no se les hace mención prácticamente en ningún momento de la novela. Solamente se menciona una vez su presencia, y sí que es verdad que sentimos el terror que siente el protagonista. Pero sin embargo no es el aspecto central de la novela, sino que lo que de verdad importa es cómo estos habitantes de este pequeño pueblo sobrevivían y cuáles eran sus miedos, cómo se comportaban, qué es lo que hacían para poder ganarse la vida, cómo colaboraban con quien hiciese falta para poder conseguir dinero, como contaba Silvia, el panadero solo piensa en hacerse rico y básicamente que es lo que hace esta novela especial y es lo que hace que todos tengáis que comprar. I have to tell you another thing. In 10 days from now, about 2 weeks, Louis Paul Boon will be dead 40 years. And there is a story I like to tell about his last week because it's so very strange. Just 4 days before he died, there was a phone call from the Swedish embassy. If please, Mr. Boon could come to the embassy. And as he was the candidate of the Dutch-speaking literature for the Nobel Prize, it was obvious that he would win the Nobel Prize. And so on Monday, his wife went to the hairdresser because she wanted to look pretty to go to the embassy. And when she came back, she found Louis Paul Boon dead on his typewriter. So he never got the Nobel Prize. But everybody knows, I'm supposed to tell you that because I'm the president of the Louis Paul Boon Society, but it's true, he should have had the Nobel Prize, and then everybody should have known Louis Paul Boon. And that's why I'm so very glad that this small book is now available in Spanish, because I'm sure that everybody who reads this book will see what a great writer he was. He's written about 50 books. He's written very, very important books, and he is considered in the Dutch literature as maybe the most important writer of the last century. And it's very good that this small book is there because he has been compared, he was very much influenced by very important writers that you might know, like Louis-Ferdinand Céline or Barbus, the writers who wrote about the First World War. And the way he writes, and I'm sure, thanks to the translation that you will appreciate, he writes in a very special way. And you have to take care that when you start reading the book, it might sound, if you read it aloud, it might sound strange. He writes like he speaks. It's like Louis-Ferdinand Céline when you read
Journey to the End of the Night, it's written like wham, like a tsunami, it comes over you. And Louis Paul Bohm writes like that. And I think in that way he might be dead now, 40 years, and his book, this is the version of 1947, so it's a rather old book, but it's very modern, and I would say it's better than most books that are written now. That's a lot, I know. Bueno, pues lo que Lucas quiere recalcar es que en 10 días hará 40 años que Louis Paul Bohm murió. Y bueno, que él lo que quería contar es una anécdota de sus últimos días de vida, precisamente de su última semana. Y lo que le sucedió a Louis Paul Bohm es que, bueno, 4 días antes de morir recibió una llamada de la embajada sueca y suiza, perdón. Perdón. La geografía no somos. Y bueno, pues esto a escasos días de recibir, de ser la entrega de premios Nobel, pues todo apuntaba a que Louis Paul Bohm iba a ser uno de los que iba a recibir este premio, ¿no? Por lo que, bueno, su mujer decidió ir a la peluquería, arreglarse, pero sin embargo, cuando ella volvió de la peluquería, encontró a su marido fallecido. Por lo que, bueno, él no recibió el premio Nobel, como ya sabéis, pero bueno, todo indica a que lo habría recibido. Es decir, que es una pena que no lo recibiese, puesto que si todo hubiese pasado de otra manera, Louis Paul Bohm ahora sería mucho más conocido y podríamos tener mucha más literatura suya en español y poder leer más obras suyas. Por lo tanto, Lucas está muy contento de que se haya traducido al español, puesto que él era un gran escritor, escribió más de 50 libros a lo largo de su vida y se considera uno de los escritores más importantes del último siglo en su país. Por lo que es todo un placer poder tenerlo ahora también traducido al español. También... Yes, the influence maybe, you did not, Oh, yes. as Céline Sí. and Barbus. Sí, bueno, sí. Tengo la segunda. Perdón, mi francés no es tan bueno como el inglés. Sí, entonces, también recalcar que, bueno, tuvo la influencia de varios autores importantes, ¿no? Como fueron Céline y Barbus, que, bueno, al fin y al cabo, pues, hicieron que sus novelas fuesen todavía más geniales, por así decirlo. Y de hecho, uno de los factores importantes de la escritura de Louis Paul Bohm es la manera tan especial y diferente que tiene de escribir. Es decir, cuando se lee su novela, cualquiera de precisamente esta novela, se siente como si la lees en alto, suena un tanto extraño, porque en realidad él la escribe como si estuviésemos hablando, es decir, las palabras vienen como si fuesen un tsunami, y es sobrecogedor, ¿no? Es totalmente vamos, que es, sí, perdón, overwhelming. Yes, it's overwhelming. I mean, I'm sure that if you read this book and if you take the time to get into his world, you will appreciate Louis Paul Bohm and you will want to read more of him because he's timeless. That was the word I was looking for. He's not somebody who's written his books in 1947. This is a book for all seasons, for all times, and I'm sure this book will be read in 100 years from now. That's
you know, writers that are dead, they face a really serious problem. They are dead. And what can you do about it? Their books disappear. It's terrible. Apart from the very great writers, there are thousands of writers that disappear. Go into any library and try to find books of dead writers apart from Cervantes here or Shakespeare. They're all gone. Well, Louis Paul Bon is not gone. He's still around. And that's why I'm convinced that it is not a coincidence that today there is a Spanish translation of this book. Because when you read this book, you want everybody to read it. And it's as I say, it's a book for eternity. And I'm sure if you read this book, you will be a fan of Louis Paul Bon forever. Sí, lo que comenta Lucas es que una vez lees tu primera novela de Louis Paul Bon y entras en su mundo y en su imaginario, siempre vas a querer leer más obras suyas, porque una de sus mayores características es que no tiene límites temporales, es decir, es tan actual ahora como cuando él la escribió, como lo será dentro de 100 años. Y esto afronta el problema de la muerte que tienen los autores. Es decir, cuando nosotros vamos a una librería o a cualquier biblioteca a comprar o a extraer un libro como préstamo, no están. La mayoría de autores que ya han fallecido y que podemos encontrar en las bibliotecas es porque bibliotecas o librerías, sobre todo librerías, es porque son grandes autores como Cervantes o Shakespeare. Pero, sin embargo, él sigue aquí. Él no se ha ido y la muestra de ello es que se acaba de traducir al español. Y esto no es una coincidencia. Es decir, es una muestra de su actualidad, de que cualquiera que lo lea va a recomendar a sus amigos, familiares que lo lea. Y es un libro que puedes regalar en Navidad. Y que una vez lees una novela de Louis Paul Bon, te haces fan de Louis Paul Bon. I will conclude with something I have to say about Louis Paul Bon and music. That's a very complicated relationship. Louis Paul Bon was a very honest guy. He was not an intellectual. He was not a snob. He did not pretend that he liked certain things. He says in this book, if I would be smarter, I would like Mozart. And if I would be even smarter than that, I might even like Beethoven and Bach. But I'm not smart, so for him, he says it somewhere, music is just noise. The only music he likes sometimes is jazz. And he even wrote a film scenario with a lot of jazz music in it. And in this book, he talks about a very typical jazz band from the Second World War, American girls singing together, the Boswell Sisters. And that's the only time in his whole oeuvre, which is enormously, he's written books, 50 books and a lot of articles in the press. He's never written about music. I don't think he ever listened to music. But he did listen to the Boswell Sisters. It's like my mother, who's now 92 years old, who has this relationship with American jazz music because it's so linked to the hope to an end of the war. And that's the Andrews Sisters, you might know them. These are the Boswell Sisters. And so I'm very happy that tonight their music will sound here in Madrid, thanks to Louis Paul Bon. Sí, la siguiente cuestión de la que querría hablar en cuanto a Louis Paul Bon es su relación con la música, puesto que era bastante complicada.
complicada en el sentido en el que él era muy honesto. Él jamás fingió que le gustase algo que no le gustaba. Él no era un intelectual, no era un snob, jamás fingió ser lo que no era. Y él precisamente dijo que si él fuese más inteligente, más intelectual, por así decirlo, él escucharía música clásica, él escucharía Mozart. If he would even be smarter, if he would even be more intelligent, he might even listen to Bach and Beethoven. But he's not. Sin embargo, él habla sobre el jazz en su novela, bueno, él incluso escribió una obra en la que había piezas de jazz. Y de hecho, en esta novela, bueno, él menciona diferentes bandas de jazz de la época, sobre todo la americana. Boswell Sisters. The Boswell Sisters. Sí, y bueno, la relación con la música complicada, ¿por qué? Porque con todas estas menciones a la música que tenemos en sus obras, cualquiera diría que él ha escrito sobre música, pero jamás en sus 50 libros ni en los innumerables artículos que escribió en prensa escribió sobre música. Es más, Lucas diría que ni siquiera escuchó música. Por lo tanto, una relación curiosamente extraña, ¿no? Sí. Con las dos voces. That's all I wanted you to say. I'm really very glad that there are so many people here, and I'm sure that all of you will read this book, and I'm sure you will enjoy. And now I hope we will enjoy your music. Sí. Yo, un breve comentario. No me extraña que se muriera justo cuando le iban a dar el premio Nobel, porque si ustedes leen este libro, tiene un apartado que se llama Los premios, en donde su desprecio a los premios literarios es absoluto. No me extraña.